con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase en Radio Con Vos. Me encanta alta densidad. Alta densidad. De verdades por minuto. Sí. Bueno, ¿querés hacer catarsis otra vez, no? Como quieras. ¿Con estudiante? No, es que no es catarsis. Un minuto, 2 minutos. Estoy muy orgulloso. Te da vi pena. que te viniste con el buzo de más que estudiante. nunca. Pero pero Sí. me da pena porque le jugás a un gigante con jugadores casi todos jugadores de las inferiores. Sí. Le empatás la serie, o sea, 180 minutos. Yo hacía el chiste. Ellos nos hacen los goles en los primeros 10 minutos del primer tiempo en el primer partido. O sea, si le agregás los 180 minutos siguientes, le ganamos 2-0. Claro. ¿Entendés? O sea, hace un desempeño. Mira el análisis que hace. Claro. Es un enfermo eso. Ya está, prescribió. Si vos decís los primeros 10 minutos no valen, te ganaste 2-0. Y vas a los penales y perdés por penal. Te quedás con toda la leche del mundo. Y claro, pero después, obvio. además hay algo. Pero viste que yo le tenía fe, no sé por qué. Viste que en los clubes cada cual tiene su propio relato. El relato de Estudiantes es el equipo humilde que le gana a todos los grandes. Y que tiene una mística que cuando tiene que poner, pone. Pero casi ahí, se le da, por eso se pudo. Esto realimenta la mística histórica. Totalmente. ¿Te acordás de aquel partido? O sea, le ganó, después fue penal y perdió penales, puede pasar. ¿Te acordás de aquel cosa. partido con Flamengo? Después, la discusión con clubes. Escúchame, Boca no clasificó. River perdió 5-2 la serie. Bueno, salvo frente a Racing, que le gana a Vélez, no tuvo a Flamengo. No tuvo un brasilero que Tal están, vez, si en no, principio están en ¿entendés? un nivel mayor. Y sí, en son mucho principio mejores. están mejor. Sí. Pero... Cuentan con una cantidad de recursos que hace que puedan retener jugadores, traer jugadores de vuelta, eso es real. Y después te voy a comprar jugadores argentinos, de hecho el arquero, ¿no? contar una cosa que nada te vuelve tan irracional como el fútbol. Yo ayer no solo yo tengo una platea que podía ver en la Libertadores que comprar aparte, ¿no? Pero además tengo 1000 relaciones estudiantes que me pueden invitar y además hay una empresa que me llamó para invitarme y no fui por cábala. Mira, y bueno, como no había ido en todo el primer semestre, dije, no voy. Y todos se me ríen, y los que no son futboleros dicen, ¿a vos creés que tiene alguna influencia? Que el universo está pendiente de que... Saldría campeón del mundo todo el tiempo si dependiera de uno, pero claro, no. pero igual, duda, sí, bueno. Me senté en el mismo lugar donde Argentina, supuesto. donde vi el partido Argentina campeón del mundo, y bueno, llegó hasta ahí. Tampoco me podés pedir claro, que las cábalas hagan cosas que... Y ¿sabés qué pasó también? Que el esfuerzo de esos pendejos fue increíble, era conmovedor. Llega a los penales, los dos que erran son los que jugaron 90 minutos. Sí. Los dos que entraron sobre el final lo meten. Evidentemente había algo de cansancio también, la cabeza, claro, la cabeza juega mucho. Bueno, terminó tu minuto, no podés seguir listo, está, argumentando. Totalmente. No, pero yo me acordé mucho de vos. Bueno. No, la bronca que te da, perdón, los títulos. Heroico a Resistencia Estudiantes no pudo. ¿La concha de tu madre? No es lo que pasó. Te dije un minuto. Bueno, dale. Te dije un minuto. No sé si viste hoy por el tema de la pobreza, que trabajaste bastante, una nota que hizo Francisco Jueguen en La Nación. Sí, muy interesante. Porque, claro, uno dice, esto que vos planteabas hoy que te decía tu hijo, a ver, no puede ser cierto. La gente se enoja cuando vos le decís, los que son muy críticos a Milei te dicen no puede ser que haya bajado la pobreza, no puede ser que baje la inflación, te llegan a decir eso. Alguien dice que no bajó la inflación Hay gente que se enoja, cada vez que vos decís esto se enoja, pero digo, bueno, porque es parte de esto de nos hemos mal acostumbrado a enojarnos con la realidad en lugar de argumentar en todo caso sobre la realidad. Vos podés decir, che, mirá, esa baja no penetra en algunos sectores. Bueno, no, pero ¿qué me pareció muy bueno de la nota esta? Que balancea, más allá del uso político que le da Milei a los datos, que en la mayoría miente, cuando dice bajé 12 millones de pobres, no es verdad, pueden ser 4, no sé, hay discusiones sobre eso. En general, los tipos que más saben te dicen 3, 4 puntos. Sí, se habla de eso, pero bueno, bajó y está bien, es un logro, más allá, porque además, bajar la inflación. Contra la idea que por el momento yo tenía, que esto iba a ser una creación de pobres infinita, y la verdad que demuestra una vez más que los planes antiinflacionarios en un primer momento aumentan la pobreza y después la disminuyen. Y sí. Entonces, con lo cual hay un mensaje ahí para todo aquel que subestima la inflación como un elemento de gestión política. Yo me acuerdo, pero muchísima gente que dentro del gobierno, sobre todo el de Cristina, te decía, nosotros, la inflación es producto de la puja distributiva. Nosotros preferimos convivir con esa tensión antes que bajarla. Y yo decía,
está mal, está mal. Vos tenés que bajar la inflación, Sí. porque eso desacomoda todo. Claro, era una inflación en ese momento con la que se podía convivir, porque era el 20% anual. O sea, era una inflación igual o menor que la actual. Totalmente, y era más o menos manejable. Más o menos manejable, lo que pasa es que era creciente y te generaba un montón de desajustes. Y además no se medía. O sea, tenías un montón después de tuviste quilombos ahí. porque ahora se critica mucho la metodología del INDEC, que es verdad, que tiene problemas graves, pero vos tuviste una gestión que alteró totalmente los números, los datos. No, pero ¿qué está bueno? Déjame aclarar una cosa. No es que lo que se critica tal vez no sea, por ejemplo, yo estaba viendo, lo vio a Noé con mucho más rigor que yo, pero hay una consultora que se llama Equilibra que trata de mostrar cómo se mide ahora y cómo se mide antes. Entonces, sobre todo los ingresos destaca que ahora se miden mejor. Entonces, están mejor medidos los ingresos y están submedidos. Después está la canasta, está bien, pero los ingresos, al medirlos mejor, registra ingresos más altos que antes, con lo cual, por ahí el número de pobreza actual es correcto, pero si vos aplicás esta medición a cómo era antes, o al revés, a cómo era la de alteraría antes, a la de ahora, el número anterior. La diferencia, en lugar de 9 puntos, sería 5 o 4, depende cómo lo veas. Entonces, hay muchas cosas del registro que están en discusión, pero también es cierto que no hay registros que sean perfectos, no hay manera, porque siempre es arbitrario lo que vos registrás. ¿Qué es la canasta básica de alimentos? La canasta básica que saca a alguien de la pobreza. Bueno, en Brasil la consideran de tal manera que es mucho menor a la nuestra. Da con lo mucho cual, menor. Y uno se da cuenta que la desigualdad y la pobreza en Brasil es enorme. Claro, y vos decís, dan menos pobres que en la Argentina. Está bien, pero se está midiendo otra cosa. Sí. Pero vos ves a veces políticos que dicen, fíjese qué mal que está la Argentina, que tenemos más pobres que Brasil. Y vos decís, no, están midiendo otra cosa. Totalmente. Claro, andá a explicar ese tipo de No, y después acá no se considera, ¿no? el tema de la vivienda, lo explicaba hoy, que es muy Tonaroli, importante. sí, una claro. cosa tener vivienda y otra cosa no tener vivienda. No, pero me interesó mucho de la nota esta, que toma distintas fuentes, porque dice cómo convive que baje la pobreza y por otro lado la cantidad de gente que dice que no llega a fin de mes. Y hay algunos datos que son impactantes. Mira, hay un relevamiento que él cita de Moiguer, una consultora, que para el tercer trimestre de este año afirma que la mitad de la población, el 51%, dice tener dificultades para afrontar gastos corrientes. La mitad de la población. Señala además que el número se profundiza en los segmentos medios bajos, o sea, entre la gente más pobre, que dice que el 62% tiene problemas para enfrentar los gastos corrientes. Y después cita un estudio de la Casa 3 de agosto, 6 de cada 10 personas declararon haber hecho algún sacrificio en el último tiempo. ¿Cuál? De los que más duelen. El 60% resignó ocio en general, el 51% pasó a segundas marcas, el 48% dice haber comprado menos ropa, el 38% resignó vacaciones, el 35% dejó plataformas de contenido, el 20% usó menos el auto, un 16% dio de baja actividades de sus hijos, el 13% se bajó de categoría en la prepaga, el 9% en el seguro y el 4% cambió de colegio a sus hijos. O sea, esto explica por qué, si realmente la baja en la pobreza ha sido tan radical, por qué de pronto te pasa lo que te pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay cantidad. Hay como una ingenuidad del sistema político en general, dicho el sistema político de manera muy amplia, es decir, incluyendo a todos los que debaten en las redes, los que debatimos en los medios, pensando que la discusión sobre cuánto bajó la pobreza no incide políticamente. Y la discusión sobre cuánto bajó la pobreza, a mí me parece que es un método para analizar tendencias que hay en una sociedad. Que los medios digan bajó la pobreza o que los medios digan subió, no, o que un presidente diga una cosa. Yo me acuerdo que una chicana habitual que le hacíamos a Cristina cuando dábamos discursos que llamaba números, entonces palabras más, palabras menos, le editábamos solo la parte de que decía números y parecía un delirio. Subió 24, me bajó, era como... eso sirve en la discusión del círculo rojo, de los círculos más informados. Después está la calidad de vida de la gente. Lógico, por eso me parecía la nota esta valiosa. Claro, porque entonces finalmente, cuando se produce el voto, y vos, fíjate, a ver cómo están votando los sectores más humildes de la sociedad, y votaban a Milei hace 2 años, dijera lo que dijera el gobierno, de la obra pública que hizo, de lo que compensó, de cómo evoluciona el salario real, eso es discusión para poco. Te votaron en contra porque estaban mal por la inflación. Y cuando ahora
le votan en contra a Milei, o muchos que le votaron a favor dejan de votar abajo, que es lo que pasó, Claro. te están diciendo, mirá, no me alcanza, no me Sí, o satisface. no me mejoraste en No 2 me- no me años. expli- no me explique, no por- me mejoraste la situación. Es como cuando aquella vez que alguien dijo sensación de, creo que Aníbal dijo, Fernández, sensación de inseguridad. Claro, la gente decía, dame los datos que quieras, yo estoy pasando mucho peor. Claro, O sea, claro. esa discusión que me estás dando, que no es una discusión razonable, es una discusión, insisto, del círculo más pequeño, de gente que quiere estar Sí, informada, sí, que sí, le interesa sí. los procesos políticos y económicos, pero no es una discusión que a ver, cuando un político da números que lo favorecen, si el tipo que los escucha está mal, eso le juega en contra. Al revés, y si no los da, es como más elegante. Y si da los que ya la gente está viviendo, sobra, porque la gente ya está viviendo bien. Entonces te va a votar igual. Entonces hay algo ahí que... Sí, que es de un enganche autoengaño, nuestro. claro, como de perro que se muerde la cola, ¿no? Y lo otro que me pareció interesante del laburo es que habla del tercio, no, son el 25% más o menos de pobreza estructural, que no se mueve ni para arriba ni para abajo hace muchísimo tiempo, ¿no? Que se convive con ese fenómeno, un tercio de los argentinos que están en pobreza estructural, es decir, personas que, por ejemplo, independientemente de lo que ganen, viven en casas con piso tierra o con chapas o sin obra social o sin cloacas o bueno, o que están en situaciones muy, muy complejas, ¿no? Me parece que Después ese ahí otro es dato, ¿no? qué lejos que está la foto de Trump y Milei de todo eso, ¿no? No, claro. De la vida cotidiana, tiene un impacto Bueno, en las horas. ayer yo hablé con bueno, vos hablaste con un sacerdote hoy, con Eduardo García, el obispo, pero yo ayer hablé con yo les pregunté en producción, viste, vos decís, che, ¿cómo entras al tema de las chicas, qué sé yo, de las chicas asesinadas? Y nos dijeron, ponelo con referente del barrio de Lara, una mujer, Vicky, y te pinta un panorama, o sea, diciéndote que no le sorprendió ni que las chicas estuvieran en esa, ni que porque el deterioro dice que es impresionante que se está dando, ni incluso, dice que no estaba sorprendida ni siquiera por la brutalidad del crimen. Cuando te empiezan a contar hechos violentos, desde que aparecen gente colgada, desde que me hacía acordar de una toma donde hubo 5 muertos, también porque entraron unos narcos para evitar la toma y mataron a 5 personas. Bueno, te das cuenta que hay un nivel de deterioro ahí, que más allá de que después Bullrich, el propio Milei, o incluso hasta Kicillof con ese tuit totalmente desafortunado, por decirlo de alguna manera, siendo moderado, se tiran el fardo, tenés un problemón que junta esta pobreza estructural con el narcocrimen avanzando sin que a nadie le importe nada, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? El campo, si quieres, hacemos un rulo. Yo voy a después volver. Y a mí me tiene muy impactado varias cosas del escándalo de agropecuario. Es muy llamativo, ¿viste? Es un negociado, es un negociado de nivel, pero... Bueno, hay mucho enojo, ¿eh? Porque Increíble, más allá de increíble, que porque- tenés algunos dirigentes, ¿no? No siendo tan... Cuando hablas con los productores hay un nivel de enojo alto, fuerte. Vos sabés que en algún lugar, pero me refiere... la memoria me lleva a Lisandro de la Torre con estas cosas. A ver, ¿por qué? Y porque Lisandro de la Torre era un dirigente demócrata progresista, o sea, no era un tipo... En ese momento la fuerza más transgresora o que más disputaba poder con los sectores más dominantes era el radicalismo de Irigoyen. Sí, claro. Y Lisandro de la Torre estaba en contra, de alguna manera fue un tipo que participó o apoyó o no se puso en contra del golpe del 30, que era un golpe muy inspirado por los sectores más oligárquicos que resistían a Irigoyen. Pero después después del pacto Roca-Runciman, se pone a investigar un hecho de desfalco enorme de Negoció la carne, ¿no? la carne de los frigoríficos, que era el centro del poder en ese momento. Además, nosotros dependíamos mucho de Gran Bretaña y qué sé yo. Entonces se transforma en un tipo muy disruptivo, de esos tipos que, siendo parte de un sistema de poder, ve las cosas más miserables y empieza a denunciar una trapisonda espantosa. Y bueno, si alguien quiere conocer más, sobre todo la gente más joven de este episodio, tiene que buscar una gran película ahí que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, donde... Que hemos hecho histórico muy, muy fuerte. Muy fuerte. Un asesinato en el Senado. Exactamente. Nada menos. ¿Cuál fue el de un asesinato? diputado. Los sectores más conservadores querían matarlo a De la Lisandro Torre, de la Torre. que lo hace Pepe Soriano. Y Gran peli. lo querían matar. Matan a por Bordaberry, ¿no? Claro, entonces su principal asesor, colaborador, que era Enzo Bordaberry,
se cruza en el momento que el asesino le va a disparar y lo matan delante de todos. O sea, en el recinto del Senado asesinan a alguien. Lo que había de fondo era la denuncia de un desfalco donde el poder económico en ese momento británico intervino de una manera directa. Bueno, esto pasa lo mismo. Es decir, y entonces uno... Bueno, yo me acordaba de la definición esa de Jauretche, ¿te acordás? Estatuto legal del coloniaje, cuando decía... Es que tiene algo de eso. No, entonces, yo me acordé inmediatamente entonces vos agarrás y decís, un gobierno, primera inmoralidad. El mismo lunes, el día que empezó esta semana, los tipos agarran y dicen, a los discapacitados no le vamos a pagar, diga lo que diga la ley, pero vamos a resignar las retenciones equivalentes a 7.000 millones de dólares. Sí, la recaudación del Estado, por lo menos. Porque hay una 500, corrida en el sector financiero y no queremos que nos lleve puesto en las elecciones. Entonces, nada, regalamos las regalías... 1.500 palos o más. No, primero 7.000 millones de dólares de reservas, porque eso podría entrar en un momento que vos podés acumularlas, pero te las estás gastando para que no te lleve corrido las elecciones. Cuando vos podías poner un cepo durante un mes y no pasa nada. Pero bueno, ellos con eso hubieran perdido peor las elecciones con el cepo. En cambio acá tienen la esperanza de que no ocurra. Entonces te patinás para eso 7.000 millones de dólares de reservas que después se pagan en corrida financiera, en todo lo que estamos viendo. Después, resigna 1.500, o el 20% más o menos de recaudación. De recaudación sobre esas 7.000 millones de dólares, que es una recaudación que podría ir para la gente. No, ellos directamente dicen, te las perdono. Entonces ahí tenés discapacitados no, sector agropecuario sí, agroexportadora sí. Guita en las elecciones sí. Y después no estableces un mecanismo por el cual es muy probable que toda esa guita no se la queden los productores, sino las empresas en general transnacionales, chinas, norteamericanas, francesas, etcétera, que hicieron un asiento contable, mandaron una declaración por computadora, o sea, 2 clics. Muy rápido, sí. Y listo. Hiciste una diferencia de 1.500 millones de dólares, pero estamos jodiendo. Y hay un tema central ahí que es Caputo. Y lo que ves vos es que algunos dirigentes agropecuarios son muy contundentes. Por ejemplo, el mejor es Ricardo Bursaile, digo, porque él fue ministro de Agricultura de Macri, con lo cual está bueno. Un radical, es un ¿no? radical de Formosa, pero era de Juntos por el Cambio, o sea, no lo podés acusar de nada. En absoluto, era hipercrítico del kirchnerismo. Ahora, ¿escuchás a la sociedad rural, a Nicolás Pino? No, increíble. Te da vergüenza ajena. Increíble. Flaco, te cagaron 1.500, a tus productores le cagaron 1.500 millones. Increíble. Y vos decís, tenemos que ser prudentes, dice. Me gustaría pensar que no fue intencional. No. ¿Por qué? Entonces, por eso te digo, escuchás a los productores dicen una cosa y escuchás a la dirigencia dice otra en general, ¿no? Y tal vez sea un aprendizaje para el sector agropecuario, porque es cierto que la política impositiva muchas veces los castiga de más, sobre todo los pequeños y medianos productores, y es cierto que vos los escuchás y tienen motivos para decir, che, no nos ponen una ruta, no nos ponen... Es decir, hay cosas que uno no conoce de acá y siempre está la mirada facilista de izquierda, que se la llevan todas, qué sé yo. Y confundir al campo, meter a todos en el mismo, claro, en lo mismo, tiempo, ¿no? El mismo paquete. Así como es cierto eso, es cierto que si hay algo que reduce sus ingresos, bueno, sus ingresos se reparten entre ellos y las grandes cerealeras. Entonces también ahí, qué sé yo, el aprendizaje del caso Vicentín. El caso Vicentín eran unas grandes cerealeras, unos grandes exportadores, una más de las que estamos hablando. Y los tipos vaciaban la empresa y les daban crédito porque habían sido importantes el ministro. Y recibieron guita del Estado. Claro. Rolete, bueno. Y entonces todo el tema es, no hagan nada con Vicentín, todos somos Vicentín. Vos veías a los productores defendiendo. Todos somos Vicentín, increíble. A una explotadora. Sí. Que hoy estaría disfrutando de la guita que les quitaron. Totalmente. O sea, hay muchas cosas para discutir en este país que se ven en estas cosas para que el capitalismo sea más eficiente también. Sí, porque claro. si en lugar de llevarse la guita a las cerealeras, quedan los productores, algo se derrama sobre los pueblos agropecuarios, algo se derrama en la productividad de la Argentina. Sí, solo va a ser para la ganancia para sacar al exterior. Eso es Caputo. Caputo es un personaje realmente que va a quedar en la historia argentina mucho más que cualquier ministro de Economía. Es probable, porque ya son 2 veces. Claro. Es como si Caballo hubiera tenido una segunda oportunidad. Es un apellido que se va a transformar en un adjetivo. Sí, es probable. Es decir, Caputo es un personaje, es decir, la idea de 2 veces consecutivas ir a pedir guita a poderes internacionales. A nivel deuda, bueno, esta pavada que nosotros quisimos, al final no lo pude escribir, yo lo quise escribir en serio en el mayor endeudador de la historia mundial. No pudiste. No se pudo porque no hay parámetro, tiene que haber un parámetro de comparación por una cuestión técnica, pero la verdad que es impresionante. Va a entrar, no entrar al Guinness de los récords, pero va a entrar al Guinness de la memoria del inconsciente colectivo. Antes de irme, si no te jode, voy a hacer un auto chivo. A ver. Que creo que a la gente le va a servir. No. ¿Dónde está? Vos sabés que ya hace varios meses estoy haciendo un newsletter
que le llega a mucha gente. No me lo mandas a mí. ¿Vos te escribiste? No. Te tenés que escribir vos. Y no sé ni cómo es, qué sé yo. Entras en mi decime. cuenta de Instagram, en la bio, está muy fácilmente. Bueno, entonces ahí dale. pones un código, tu. O sea que ya te tengo que ver acá todos los días. No, está bien. No lo hagas, no lo sí, hagas. lo voy a hacer. Por Porque eso- explícame así de paso le explica a la gente. Entras en la cuenta de Instagram, Bien. pones tu número de mail, en la bio está Y ahí. ahí te llega. Un número de mail, tu dirección de mail y Bien. un código. Bien. Y ahí te llega, ¿no? Pero Ok. lo que quería decir era que esta semana me divertí, pero hasta llorar de las lágrimas, porque siguiendo todo el debate que hubo en Estados Unidos por la censura a Jimmy Kimmel. Sí. Jimmy Kimmel es un gran humorista que hizo un chiste. Pudo volver, por cierto. Sí, por cierto, volvió. Que hizo un chiste buenísimo sobre la reacción de Trump a la muerte al asesinato del ultraderechista Charles Kirk. Y entonces, a partir de ahí, él dice algo, Trump dice algo, y los demás humoristas empiezan a hacer monólogos sobre eso. Te juro que llorás hasta las lágrimas ¿Sí? de cómo se burlan de Trump, cómo lo humillan, cómo le discuten, hasta que finalmente aparece Kimmel de vuelta. Kimmel, además hay un momento que dice, la verdad que además lo joden con el caso Epstein todo el tiempo. Él dice, nunca me escuchó tanta gente, así que hay que agradecerle a la gente que me censuró. Seguramente ahora vamos a ver el caso, van a revelar lo que dicen los archivos de Epstein para tapar que me escucha tanta gente. O sea, lo gastan mal. Pero el histrionismo, los remates de los chistes, de eso, cómo se burlan de Trump. Hay uno que se llama Stephen Colbert, que llega ahora hasta fin de año, porque ya le dijeron que se va, que ayer se burlaba de todo este episodio, ¿no? ¿Son todos del perfil de Kimmel? Los que yo cargo todos en el No, pero también pero son todos que hacen. sí, es como un stand-up televisivo. Ok. Eso es Late Night Show, que hay un pequeño Que monólogo. allá es muy popular. Porque Muy acá no- popular, y además el déficit que hay en la Argentina de ironizar en serio. Sí. Realmente. Poco humor político. No, se ve. te da vergüenza ajena. Sí, Con los político. personajes que hay ahora, Caputo, Milei, la hermana de Milei, y no hay grandes shows sobre eso, Sí. uno estaría hasta Tobores, ¿no? De ¿Qué que te tenía parece? pelotas en serio. La Bueno, verdad pero que. también ahí tenés un poquito y un poquito, ¿no? No hay también nadie que lo produzca, quizás. qué sé No, yo. puede ser, pero hay gente que es muy buena imitando y que te Sí, imita a sí. Kicillof, le divierte imitar a Kicillof, no jodamos, es muy evidente Sí, lo que sí, pasa. sí. Pero bueno, lo que te decía es que en la entrega del newsletter yo cargo todos estos videos. Y hay uno, por ejemplo, Stephen Colbert, ayer se arrebató, era una cosa graciosísima porque pasó algo que nosotros no registramos, que es que Trump en la ONU estaba subiendo por una escalera mecánica y de repente se cortó. Sí. Y la mujer estaba delante y Trump se va sobre ella y la apoya un poquito. De la cantidad de chistes que se Con sobre eso. Y el FBI prometió investigar quién cortó, porque es una vergüenza. Entonces él burlaba sobre eso. Y hay un momento del discurso de Trump que Trump está en una. Es decir, Trump es un tipo, cuando vos lo seguís, si no fuera lo peligroso que es desopilante. Entonces Se enojó habla. con teleprompter cuando habló, ¿no? Claro, pero en la ONU dijo que él resuelve muchas guerras, que es un hombre de paz, que merece él el premio Nobel de la Paz. Sí. Y que porque resolvió muchas guerras, por ejemplo la guerra entre Camboya y Armenia. Entonces Entre Azerbaiyán y. No, pero él dijo entre Camboya y Armenia. ¿Dijo entre Camboya? Entonces, Ah, no escuché eso. entonces Colbert dice, realmente merece el premio Nobel de la Paz, porque resuelve guerras, Que no algunas de existen. ellas inexistentes. Está la siguiente, claro. porque Camboya queda acá Sí, y sí, Armenia claro. acá, 1500 kilómetros de distancia. Ah, no sabía que había dicho Camboya. Qué locura. No, la narración del trampismo. Que los estos armenios no están personajes- nada contentos con el arreglo que le impuso, ¿no? Porque lo impuso claro, Trump. claro. Pero bueno, Lo impuso. en cualquier caso, vos lo ves, si puedan meterse en el newsletter, van a ver ahí todas las Bien, entregas pasaste de, un tremendo de los chivo, te videos. pasaste. Y es muy bueno. Espero, Y además es muy bueno. Se van a divertir mucho. Y además es cierto, diría. Está todo subtitulado. Y además es cierto. Bueno, buen fin de semana. Chao, Rey. Chao. 899